Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora con el Departamento de Pedagogía en la webinar que está programada para hoy, que ya venía aplazándose y que a solicitud de muchos se reprogramó y la estamos hoy desarrollando. Un tema de mucho interés, muy actual, y que pues el Departamento de Pedagogía viene trabajando de manera muy intensiva en este periodo intersemestral. Reciban de parte del Departamento de Pedagogía la bienvenida y un agradecimiento muy especial a nuestro ponente en el día de hoy, que con todo el gusto, con todo el placer, me permito presentarles. Me proyectas, por favor, mi amigo Rafa, perfecto, gracias. Me permito presentarles al doctor Ricardo Humberto Escobar Gaviria, director actual del programa de medicina de nuestra universidad, médico y cirujano de la Universidad de Caldas, magíster en planeación socioeconómica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y especialista en epidemiología de la Universidad CES y del Rosario. Fellow Weimer de Educación Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del programa de medicina, como les había comentado, estudioso de temas relacionados con la calidad de la educación médica y de las profesiones de la salud, la gestión curricular, la evaluación del aprendizaje, los aspectos de la salud, la gestión curricular, la evaluación del aprendizaje, ya lo había mencionado, los aspectos de docencia-servicio, con una vasta experiencia en procesos de mejoramiento de la calidad de la educación superior en salud desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Les habla Nuris Utria, la coordinadora de cualificación profesoral del Departamento de Pedagogía, y pues hoy tendremos entonces el tema currículo integrado y resultados de aprendizaje. Dice en ciencias de la salud, pero en diálogo con el doctor Ricardo nos comentaba esta mañana que iba a abarcar un tema, iba a abarcarlo desde un enfoque general, ¿sí? Desde un enfoque muy general, no aterrizado tanto a ciencias de la salud. Por eso todos los que nos acompañan, todos y todas las que nos están acompañando, es muy pertinente el tema para el desarrollo, indistintamente de que tengan alguna relación o función con la docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud. A los amigos y amigas que nos acompañan de otras instituciones distintas a la nuestra, también les damos la cordial bienvenida. Vamos a tener entonces en primera instancia un espacio de socialización por parte de nuestro ponente del tema, y luego vamos a tener pues una lectura de inquietudes, comentarios y preguntas que ustedes nos pueden ir dejando por el chat. Durante el desarrollo de esta ponencia, de esta webinar, vamos a colocar también el registro de asistencias en el chat para que ustedes ingresen y pues nos quede registrada la participación de ustedes en esta webinar. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Reciba en nombre del Departamento de Pedagogía nuestro agradecimiento por su compromiso con la academia y con los propósitos del Departamento de Pedagogía. A todos y a todas una provechosa jornada, y pues nos volvemos a ver al final con las inquietudes y los comentarios. Muchísimas gracias. Doctor, porfa, active el micrófono. ¿Es tan amable, doctor Ricardo, su micrófono, por favor? Muchas gracias, Nuri. Un placer saludarlos a todos. Quiero presentarle un saludo muy especial y un agradecimiento al Departamento de Pedagogía, quienes han tenido la amabilidad de invitarme a este webinar, y lo cual me honra y me compromete. Tengo mi micrófono prendido. Sí, hay un retardo en el sonido.
Se oye duplicado, triplicado. Doctor, le estamos escuchando perfectamente. Yo le escucho perfectamente. Debe ser que usted tiene su Pero volumen hay un muy retardo alto. en el sonido. De hecho, Debe me estoy escuchando en este momento. Sí, debe tener seguro dos Teams abiertos y tiene el volumen de su de computador muy alto. Revise y apague, cierre un team. Ok, nuevamente mi agradecimiento entonces al Departamento de Pedagogía. Es un compromiso importante, muy especial para mí. Nuri hizo una amplia presentación mía, creo que. Disculpen. Bueno, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Como lo mencionó la doctora Nuri, mi nombre es Ricardo Escobar y soy médico, pero fundamentalmente me he dedicado a la educación médica durante toda mi vida profesional, 33 años. Es lo que me gusta, es lo que me impulsa y es lo que hace que esté acompañando el programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar, lo cual me satisface ampliamente. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones, más que una charla magistral o más que, que una presentación terminada. Son más que todo reflexiones alrededor de lo que considero debe ser currículo integrado y los resultados de aprendizaje. Quiero advertir inicialmente que mi intención no es hablar sobre la norma ni sobre resultados de aprendizaje basados en los lineamientos específicos que ha planteado la universidad. Quiero hablar en términos genéricos de lo que yo concibo como resultados de aprendizaje, lo cual no implica que esto no tenga una aplicación y adaptación inmediata a lo que ha venido implicando el desarrollo de la norma del decreto 1330 de la Nación que lo desarrolla. El segundo aspecto que quiero mencionar es que si bien esto ha sido presentado a ustedes como resultados de aprendizaje y currículo integrado en el área de la salud o en medicina, pienso que es aplicable en muchas circunstancias a todas las otras áreas y ustedes sabrán tomar, los que no pertenecen al área de la medicina o de la salud, sabrán tomar los aspectos que les resulten más relevantes para aplicarlos. Quiero empezar con esta afirmación que es de un profesor que me ha acompañado durante toda mi vida profesional, el doctor Guillermo Torres, un experto en evaluación del aprendizaje, que define que el currículo es una apuesta. Yo sé que esto en medio de educadores puede sonar un poco trivial y simplista, pero teniendo en cuenta que el doctor Guillermo Torres también es un gran educador, me atrevo a traer esta propuesta de definición que hace el doctor Torres. El currículo es una apuesta. ¿Y a qué le apostamos? Pues le apostamos a un egresado que tenga unas ciertas características profesionales amplias en muy diversos sentidos,
que en el caso del programa de medicina es lo que hemos denominado ser médico unisimón. Para ser médico unisimón, por supuesto, se requiere desarrollar una gran cantidad de competencias y habilidades que se van adquiriendo en el transcurso del programa y que definen al final ese profesional que llamamos médico, que además queremos que lleve impronta como médico de la Universidad Simón Bolívar. Esta es la apuesta que estamos haciendo por nuestros médicos y no la voy a leer porque puede ser diferencial y de hecho, teniendo en cuenta que aquí se encuentran personas de otras áreas que no son medicina, lo que quiero decirles, esta es el perfil del egresado que queremos formar en nuestros respectivos. Llegar allá tiene una serie de implicaciones, como decía hace un momento, que implican dominios, implican áreas de aprendizaje que tienen que ser desarrolladas no solo desde el punto de vista del saber, sino del saber cómo demostrar el hacer. Está en esta clásica pirámide de Miller que utilizamos tanto en educación médica para llegar a esta cúspide que es ser médico, o ser enfermera, o ser administrador, o ser ingeniero. Y en eso quiero ser amplio y por eso no me detengo en el detalle cuál es el médico que queremos nosotros, porque esto es adaptable a cualquier profesión que pensamos desarrollar. Para el caso de los médicos, pero como les digo, es Doctor, lo discúlpeme que lo interrumpa. de acuerdo con sus circunstancias, hay una serie de dominios que tenemos que desarrollar, dominios en lo que tiene que ver con la protección de la salud, con los relacionados con la recuperación de la salud, con los componentes del profesionalismo médico que para nosotros son, además de la idoneidad profesional científica, lo que tiene que ver con la autonomía, con la ética, con la toma de decisiones, con la comunicación interpersonal y demás. Todo Doctor eso Ricardo, hace parte de lo doctor que Ricardo, llamamos el profesionalismo ¿me médico. permite un minuto, doctor Ricardo, por favor? Sí, Hola. Es que estamos teniendo mucha intermitencia en su sonido. Vamos a pedirle que para mejorar la conectividad y que fluya mejor el mensaje, inactive su cámara, por favor. ok. Gracias. De hecho, les comentaba que yo tengo un sonido duplicado acá. Porque debe tener dos cuentas abiertas, entonces No. debe cerrar una para que, pero inactive su cámara a ver si así logramos mejorar. Okay. Ahí está bien. Para salir tiene que darle salir a una. Bueno, ahí parece que ya va a mejorar. Miremos, probemos Sí, a ver creo si que ahí mejora. ya les Sí, probemos. agradezco porque me estaba realmente. Ahí en el icono de cámara, doctor. Cámara. El icono de cámara. Dele ahí. Ok. ¿Estoy Perfecto. compartiendo? Sí, todavía no. Ok. Dele nuevamente compartir. Ok. Listo. Ahí debe mejorar el audio. Gracias. Gracias a ustedes porque realmente me estaba molestando el tema, me estaba perturbando. Entonces les decía, para lograr ese perfil de groseado, nosotros tenemos que desarrollar una serie de dominios, una serie de experticias, una serie de competencias, habilidades, destrezas en diversas áreas. Para el caso de los médicos, la protección de la salud, la recuperación y el profesionalismo médico. Y
la forma como se adquiere esos dominios podría ser manejada a través de muchos modelos. Este es un modelo que me gusta mucho y que quiero agradecerle al profesor Raimundo Llanes, que me sirvió de par para esta presentación y me hizo unos aportes. El profesor Raimundo Llanes es un educador médico de la Universidad de Santander. Y esta es la forma como se desarrolla un proceso de aprendizaje. Inicialmente se es un inconsciente incompetente. Me estoy refiriendo a la pirámide de Broadwell que se desarrolló en 1969. Un inconsciente incompetente es una persona que no sabe que no sabe, ¿sí? Y al no saber que no sabe, dice acá esta gráfica, es la felicidad de la ignorancia. Sin embargo, cuando nuestros estudiantes entran al programa, son conscientemente incompetentes, es decir, ellos entran porque tienen una necesidad de tener una habilidad como es la de ser médico o ser ingeniero o ser administrador o economista o abogado, y son conscientes de esa necesidad, pero obviamente no tienen ni las habilidades ni las destrezas que les permiten tener ese tipo de conocimientos. Aquí es donde empezamos a trabajar con ellos, de tal manera que poco a poco ellos se vuelvan conscientes y competentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de una práctica constante y una repetición empiezan a aprender y a aprender aquellas habilidades, conocimientos, competencias que necesitamos desarrollar durante su carrera, para que al final, como cualquiera de nosotros en su vida profesional, aunque esto no es definitivo, se conviertan en inconscientes competentes. Es decir, la competencia empieza a ser parte de su vida diaria, se convierte en un hábito, que es lo que hacemos nosotros como profesionales en nuestros ámbitos de acción. Esta es otra forma de acercarse al nivel de dominio o experticia que se tiene respecto a una competencia. Es el modelo de Dreyfus, desarrollado en 1980 por los hermanos Dreyfus, psicólogos, que hablan sobre estas etapas de dominio de la competencia: el novato, el principiante, el competente, el profesional o proficiente y el experto. Y aquí aparecen unas diferencias que se establecen en estas etapas. El novato es una persona que aprende las reglas básicas, que puede lograr una sola tarea a la vez y que sigue las instrucciones paso a paso. Y poco a poco va desarrollándose de tal manera que empieza a resolver, aunque tenga dificultades, empieza a resolver problemas, a plantearse metas a largo plazo, a buscar consejos de expertos. Luego, como profesional, él quiere profundizar y comprender mejor su área de trabajo, aprender de las experiencias de otros, y finalmente, como experto, tiene un gran desarrollo de la intuición, es fuente de conocimiento para otras personas y busca mejores resultados. Es una persona que va mucho más allá de las reglas y de hecho crea sus propias reglas. Esto es lo que define y diferencia a un experto de un profesional, de un competente. La pregunta es, dentro de nuestros procesos formativos, sabemos que recibimos a los muchachos acá como novatos, ¿sí?, que los vamos desarrollando como principiantes, y la pregunta es, ¿en dónde los dejamos? ¿Los dejamos como competentes
en el momento de su grado o tienen que tener competencias profesionales o niveles de experticia de acuerdo con el grado de exposición que tengan. Y yo diría que esto depende básicamente del tipo de competencia que queremos desarrollar. Probablemente uno de mis médicos recién egresados sea tan solo competente para desarrollar una historia clínica, un examen físico y proponer un diagnóstico y un tratamiento. Y para ser proficiente, profesional y experto tendrán que pasar años después de graduarse para adquirir una cierta cantidad de destrezas y de experticias que lo hagan que se muevan profesionalmente en su campo. Entonces, estas líneas se vuelven bastante subjetivas en un momento dado para el desarrollo, para definir quién está en qué área, en qué momento. Sin embargo, creo que debemos hacer el esfuerzo para que en ese proceso formativo nosotros podamos reconocer cuando un estudiante es competente y cuando adquiere una serie de destrezas y habilidades que lo hacen un poco más que competente, es decir, que lo llevan a un nivel de profesionalismo. ¿Y cuáles son las competencias que nosotros queremos desarrollar en estos niveles? Cuando hablamos de currículo integrado, no sé si sucede en otras profesiones, pero en medicina uno podría plantearlo, bueno, ¿esto es una tendencia o es un viejo anhelo inconcluso? Y yo me voy por esto, por pensar que es un viejo anhelo inconcluso. Hablar de currículo integrado en medicina no es nuevo. Creo que llevamos hablando más de 40, 50 años de currículos integrados versus currículos fragmentados. Y estas son algunas de las organizaciones que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel canadiense y a nivel colombiano, han planteado la necesidad de trabajar sobre currículos integrados. ¿Qué es la formación integral en ciencias de la salud? Por supuesto, hay múltiples aproximaciones que se pueden utilizar, pero estas son algunas que me parece que son útiles y que para efectos del programa de medicina considero importantes que las tengamos en cuenta frente a la necesidad de una renovación curricular. La integralidad del cuidado del ser humano. El ser humano hay que verlo bajo diferentes modelos de concepción de la salud. Existe el modelo biopsicosocial, la salud bajo el modelo de los determinantes de la salud. Existen otros modelos, la integralidad de la atención biopsicosocial, pero también la atención al individuo, la familia y la comunidad, y las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esto diríamos que constituye la esencia del currículo formal o más formal dentro de un programa de medicina, que es la transmisión de conocimientos que son de orden disciplinar. Sin embargo, este componente, el profesionalismo médico, es lo que nos diferencia, y así debo decirlo de una manera que espero no suene peyorativa, pero que hay que decirlo, nos diferencia de un técnico en medicina. Es decir, somos profesionales cuando podemos tener un acercamiento al ser humano, a este ser médico unisimón, desde una perspectiva de la dignidad humana, desde una perspectiva de la ética, de la bioética, de la comunicación, con liderazgo, con capacidad de toma de decisiones y demás. Y este componente de profesionalismo médico
es sumamente importante dentro de la formación profesional de un médico, pero, insisto, debe serlo igual en la formación profesional de un abogado o de un ingeniero. Y me disculpan, no quiero meterme en sus áreas específicas, pero quisiera hacer símiles para que ustedes puedan adaptar y apropiar algunos de estos elementos. Pero ¿qué pasa con nuestros currículos? Nuestros currículos son generalmente segmentados. Y aquí arriba a la derecha presento lo que llamamos un plan de estudios. Un plan de estudios, por supuesto, es solo parte de un currículo. Pero cuando ustedes ven esto y ven las diferencias de colores, lo que están viendo es segmentos, fragmentos, áreas que se diferencian unas de otras. En el caso de la medicina, hay una historia importante alrededor de lo que fue el informe Flesner. Flesner fue un matemático, un docente que por algún motivo terminó dedicándose a estudiar las facultades de medicina de Estados Unidos y de Canadá a principios del siglo XX y había una gran cantidad de programas de medicina que ni siquiera estaban ligados al desarrollo de una universidad. Entonces, él es lo que yo trato de insinuar acá cuando hablo de la enseñanza de los charlatanes a una concepción científica de la educación médica. Y esto nos lo dio Flesner en una gran medida. Sin embargo, una de las cosas que se le critican a Flesner, y quiero decir yo soy flesneriano en gran medida, es que él propuso la departamentalización, es decir, de alguna manera la fragmentación del currículo en algo que todavía hoy tenemos. Los currículos, los tiempos de ciencias básicas, de ciencias clínicas y de aspectos sociales y humanísticos. Esto ocurre en todo el mundo y se ha venido superando a través de un esfuerzo para que estos currículos segmentados se vayan integrando. Quiero llamar la atención sobre esta afirmación de las teorías de sistemas de von Bertalanffy de 1969, donde dice que el todo es más que la suma de las partes. Y aquí quiero llevarlos a esta pirámide que ya han estado viendo, donde en la cima de la pirámide aparece este componente del ser. Y el ser es mucho más que el hacer, que el demostrar, que el saber cómo y que el saber. El resultado final del currículo es mucho más que un plan de estudios y que la suma de asignaturas. La suma de asignaturas no me garantiza la formación de un profesional. Hay una serie de elementos que rodean esto que probablemente hacen parte del currículo oculto o que hacen parte de un modo de transmisión que no es explícito dentro de las asignaturas y que desarrolla una serie de competencias muy importantes que hacen que al final la asignatura y la suma de asignaturas no me den por resultado un médico. Y eso es lo que tiene que ver entonces con la necesidad de trabajar sobre un aprendizaje integrado, es decir, desarrollar en el alumno la capacidad de vincular las partes con el todo, de integrar el conocimiento específico a las realidades que a él le toca manejar en la vida diaria, en el desarrollo de lo que va a ser su vida profesional y que las tome de una manera que el aprendizaje sea significativo y relevante con la aplicación futura de esos conocimientos. Pero frente a cada aprendizaje hay unos niveles de enseñanza
y esto nos habla de la conducta integradora que debemos tener como docentes, como directivos de nuestros programas, para generar procesos que faciliten ese tipo de integración. Entonces, el programa tiene una responsabilidad en la integración, por supuesto, y lo vamos a seguir viendo, pero el profesor, así los programas sean segmentados, tiene también unas posibilidades de ir integrando actividades dentro de sus propias disciplinas. Es muy importante que él, por ejemplo, el profesor de anatomía de un programa de medicina pueda correlacionar la anatomía de un hueso con las situaciones relacionadas con la función que cumple ese hueso y qué pasa si esa función se altera. Es decir, no es solamente dictar anatomía, sino integrar con lo que puede ser la fisiología, la fisiopatología y los problemas patológicos que se pueden presentar. Sin embargo, una situación, sigo presentando esta pirámide y la van a ver durante toda la presentación, una situación que se presenta del aprendizaje integrado es la evaluación basada en las disciplinas. Es decir, el profesor puede hacer algún énfasis integrativo, pero generalmente las evaluaciones son basadas en la disciplina. Es decir, no se integran, no hay evaluaciones integradas a la hora de hacerle seguimiento al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esto es un clásico de la educación médica, se llama la escalera de Harden. Harden, en mi concepto, es probablemente el padre de la educación médica moderna, ¿sí? Es un profesor con una gran trayectoria, director de educación médica de la Universidad de Dundee en el Reino Unido, en Escocia, y él propone estos niveles de integración, 11 niveles de integración, donde habla de los currículos basados en disciplinas, de los currículos basados en disciplinas integradas y de los currículos integrados. Y vamos a ver un poquitico eso, cómo se comporta. Estos son asignaturas. Cada cuadrito de esto podría verse y entenderse como una asignatura. Y estos son los 5 primeros peldaños de la escalera de Harden, que nos habla de cómo tenemos organizados nuestros currículos. Hay una parte de aislamiento, de anarquía entre las asignaturas, donde las asignaturas no se reconocen, donde están aisladas y son desarrolladas de manera aisladas por los profesores sin un nivel de integración ni de comunicación. Luego hay una especie de conocimiento, qué es lo que está haciendo el otro profesor en la asignatura. Y desafortunadamente yo lo llamo de esta manera. Yo soy a veces un poco caricaturesco en mi forma de expresar las cosas, y yo digo, esta es la integración curricular de pasillo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Es como cuando uno se encuentra con un profesor. Yo como profesor de una asignatura de cuarto o quinto semestre, me encuentro con un profesor de tercer semestre y le digo, oye, mira, ¿por qué no refuerzan un poquito esto? Porque me están llegando esos muchachos sin mayor conocimiento. Entonces, aquí es un conocimiento que se da entre lo que hace una asignatura y otra, pero realmente hasta aquí no hay integración. Aquí hay
un nivel mayor de conocimiento y ustedes ven que esa línea que acá era tenue, acá es un poco más firme y hay una interrelación entre esas diversas asignaturas donde se armonizan los contenidos, se pueden armonizar contenidos de tal manera que una asignatura esté sincronizada con otras asignaturas en términos de desarrollo de contenidos. Esto es mucho mayor integración, donde, por ejemplo, alrededor de una asignatura se anidan otros, y esto es mucho lo que hemos trabajado en salud alrededor de las asignaturas basadas en sistemas, donde no hablamos de anatomía del corazón, sino que hablamos de sistema cardiovascular, y al mismo tiempo que enseñamos anatomía, enseñamos fisiología, bioquímica y otras cosas. Y esta es una sincronización de carácter temporal, donde cuando un profesor está enseñando anatomía del corazón, el otro enseña histología del corazón, el otro enseña fisiología del corazón y el otro enseña patología del corazón. Y por lo menos se garantiza que en un mismo espacio temporal, que puede ser de una semana, los estudiantes estén viendo de manera integrada esos conocimientos. Este es un nivel superior en la escala de Harden, todavía es un nivel de la mitad de la escalera, donde se integran un poco más las asignaturas, y entonces aquí se comparten contenidos entre una y otra asignatura, o se correlacionan de manera más fuerte esos contenidos en una sesión integradora que tiene, digamos, una presencia relativamente igual a las otras, o se desarrolla un programa complementario con evaluación, con seguimiento, con horarios dentro de un programa complementario que articula todo lo que está pasando en esas diferentes asignaturas. Y el final de la pirámide tiene que ver con momentos de integración sumamente fuertes, como es el trabajo de carácter multidisciplinario o interprofesional, el trabajo interdisciplinario y el trabajo de tipo transdisciplinario. En estos prácticamente las asignaturas desaparecen y se empieza a trabajar alrededor de casos, alrededor de problemas, alrededor de situaciones donde la asignatura ya no es relevante. Lo que es relevante es la adquisición de la competencia, y esa competencia se adquiere con el aporte de las muy diversas disciplinas que hacen parte del contexto formativo. Entonces, el decreto 1330 nos habla de resultados de aprendizaje, y esta es la forma como los define ese decreto. Como les mencioné un poco al principio, yo no me refiero específicamente y no me voy a referir específicamente al decreto, ni a sus desarrollos, ni a sus implicaciones, porque creo que la discusión epistemológica, y más que epistemológica, de pronto política, que uno puede ver en universidades como la Universidad Pedagógica Nacional, debe trascenderse con todo el respeto que yo siento por ellos, pero debe trascenderse en el sentido en que yo, como educador médico, tengo que garantizar que le estoy entregando a la sociedad unos médicos que cumplen con ese perfil de egresado que les prometí. Entonces, para mí, el perfil de egresado es el resultado de aprendizaje del programa. Me costó trabajo para la organización de esta presentación. Si hablaba primero de currículo
o hablaba primero de resultados de aprendizaje y después de mucho rato de trabajarlo, creo que estoy llegando a la conclusión de que currículo en esencia es igual a resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la definición que yo les mencionaba al principio de que el currículo es una apuesta, yo le estoy apostando a un resultado de aprendizaje. Le estoy apostando a un individuo que le voy a entregar a la sociedad y que en esencia tiene que tener unas características formativas que son las que debo garantizar en el desarrollo de mi currículo. Entonces, aquí vuelvo a decir, este es el egresado que yo quiero. Este es el resultado de aprendizaje que yo espero. Y por supuesto, estoy hablando del resultado de aprendizaje del programa y no del resultado del aprendizaje de los cursos o de las asignaturas. Y en ese sentido debo decir que los resultados curriculares son más ampliamente reconocidos que los de las asignaturas, las cuales deben adecuarse a los resultados curriculares. Por eso es que la integración de las asignaturas o la integración final en niveles superiores supera las asignaturas y tiene que ver con otros elementos como la resolución de problemas y la resolución de casos, no solo en el área de medicina, sino, pienso yo, en los diferentes ámbitos. Entonces, aquí van a ver ustedes en las siguientes diapositivas ese perfil del egresado y yo tengo que pensar en ese perfil del egresado desde este primer momento de, del modelo de Dreyfus. Es decir, cómo es frente a ese perfil del egresado mi estudiante novato, ¿sí? Que simplemente es capaz de aprender reglas básicas, pero al que sin embargo le estamos enseñando unos conceptos profundísimos. Yo cuando pienso la dimensión y la complejidad de los conceptos que, por ejemplo, le enseñamos a los jóvenes en segundo o tercer semestre sobre bioquímica o biofísica, ¿sí? Digo, venga, estos jóvenes tienen el menor nivel de preparación y sin embargo lo estamos exponiendo a unos conceptos que son sumamente complejos y que pueden lograr solamente tareas una y después otra, pero al que le estamos pidiendo simultaneidad en el desarrollo de tareas. ¿Cómo evalúo entonces eso cuando ya el estudiante no es un novato, sino cuando es un principiante, ¿sí? Que está ávido, que para resolver un problema tiene que buscar la cartilla y buscar la guía, ¿sí? Que no tiene todavía capacidad para globalizar, que tiene dificultades para resolver problemas, que solo en este momento comienza a aplicar reglas y que no asimila todavía su grado de responsabilidad. Este es el punto donde uno tiene que preocuparse en el caso de mis estudiantes porque sepan que no se las saben todas, que tienen mucho todavía por aprender y que no pueden asumir responsabilidades para las cuales no están preparados. ¿Qué evaluar en qué momento? ¿Qué evaluar en el momento cuando creemos que el estudiante ya es competente y que ya está listo para graduarse? Ojo, en algunas partes, y esta línea horizontal se refiere al grado de exposición y esto al desarrollo del nivel de experticia. Y algunos autores dicen, este es el nivel profesional, este es el nivel de maestría, este es el nivel de doctorado. No, yo no estoy de acuerdo con esa asimilación. Yo creo que puedo lograr niveles de experticia
no desperdicia, la desperdicia se logra con la práctica profesional, pero que que entre este y este nivel hay una división borrosa y que en algunas competencias yo esperaría que mis egresados tuvieran un nivel alto de desempeño y no solamente un nivel competente. Y en otras competencias, probablemente aceptaría que fueran solamente competentes. Este es el nivel profesional, cuando ya el estudiante está ávido y no es el estudiante, generalmente es el egresado, que quiere comprender y ampliar su nivel de conocimiento sobre el área de trabajo, que aprende de las experiencias de otro, que entiende y aplica al máximo lo que está asimilando y que no busca soluciones fáciles para llegar a este otro individuo que tiene un gran desarrollo de la intuición, que es fuente de conocimiento para otros, que busca mejorar sus propios métodos y que no sigue reglas. Este señor experto va más allá de las reglas e inclusive crea sus propias reglas. Creo que esto es algo que va a veces un poco, y lo voy a decir de una manera muy respetuosa, con las actividades de educación continuada que se pretenden hacer con personas que están en estos niveles, y es que se los quiere llevar a un nivel de principiante o novato cuando estas personas ya superan en mucho su grado de experticia dentro de la disciplina. Entonces, estas personas integran, este competente profesional experto integran, ¿sí? Y integran para, en este caso, ser médico como lo queremos nosotros, ser ese médico unisimón que está acá. Aquí, en este punto, no integran, no están integrando, pero la pregunta es, ¿no integran porque no pueden o no integran porque no les estamos entregando los elementos necesarios para que su proceso sea más, se facilite ese proceso de integración y se facilite el paso de novato a principiante y de principiante a competente? Entonces, quiero llamar la atención por esto, en esto que mencioné un poco antes y que tiene que ver con la evaluación. Cuando estamos hablando de resultados de aprendizaje, en algún momento tendremos que hablar de evaluación del aprendizaje y tenemos que hablar de evaluación de resultados de aprendizaje. Sin embargo, cuando el profesor basa su evaluación en la disciplina, es decir, el profesor de anatomía pregunta exclusivamente sobre anatomía y el de fisiología exclusivamente sobre fisiología, y el de clínicas exclusivamente sobre la enfermedad, no estamos dando la posibilidad de que se integren. Estamos trabajando en el programa de medicina en la creación de un equipo líder de evaluación del aprendizaje con el cual podamos llegar, entre otras cosas, a generar este tipo de circunstancias, la construcción de ítems de prueba que sean integrados, lo cual obligue a la formación de equipos interdisciplinarios para los procesos evaluativos. La evaluación no debe quedar en cabeza exclusivamente de un profesor, tiene que quedar en cabeza de equipos y ojalá de equipos de carácter interdisciplinario. Por supuesto, para eso los profesores deben disponer de tiempo suficiente para construir y mejorar los elementos de prueba, y los bancos de pruebas se convierten en una herramienta importante siempre y cuando estén integrados por ítems que hayan sido adecuadamente construidos y evaluados. Pero bueno, esto nos llevaría a hablar sobre evaluación del aprendizaje, que es, por supuesto, un capítulo sumamente grande. Y yo lo único que quiero llamar la atención acá
es que la evaluación dirige el aprendizaje. La evaluación, los estudiantes siempre preguntan, ¿y qué me va a evaluar? Si nosotros tenemos claro que la evaluación hace parte del constructo de la relación entre docente y estudiante, tenemos que tener claro que la evaluación no es una fase final dentro de ese contacto que a veces y con mucha frecuencia puede ser improvisada o puede ser de último momento. La evaluación del aprendizaje requiere de unos conocimientos y de una objetividad para que esa evaluación no sea abstracta, en abstracto, en subjetivo, como decían en algún momento en mis procesos como estudiante, una nota apreciativa. Las notas apreciativas eran bastante frecuentes en mi proceso formativo, espero que hayan dejado de serlas, porque básicamente era, si le caí bien al profesor, tengo una buena nota apreciativa y si no le caigo tan bien, la nota apreciativa no lo es tanto. La evaluación tiene que estar basada en evidencia y ojalá la evaluación sea un elemento integrador. En resumen, y quiero decir, esta presentación hace parte de un constructo que está en pleno desarrollo. Yo no pretendo acá dictar cátedra, no creo que ese sea mi papel. Mi papel es trabajar con mi equipo para que podamos desarrollar una estructura curricular más adecuada para alcanzar los objetivos que estamos buscando con nuestros estudiantes. Entonces, parte del resumen, debo decir, es que debemos vincular los conceptos de diferentes campos, pero que son relacionados. Que el profesor debe propiciar la formación de alumnos que sean capaces de emprender sus formas de integración. Que el profesor debe demostrar cómo se puede lograr esa integración a través de ejemplos apropiados, trabajar sobre casos, trabajar sobre resolución de problemas, nos hace que el profesor se salga del contenido y lo lleve a la aplicación. Tenemos que buscar a que el estudiante comprenda más, así sepa menos. Es decir, no se trata de llenar al estudiante de conocimientos, se trata de llenar al estudiante de argumentos y de capacidad propositiva para generar su proceso educativo. Enfatizar los procesos integrados de evaluación y dice acá los profesores, aunque no tengamos currículos integrados, pero debemos trabajar por ellos, pueden desde sus áreas trabajar elementos de integración. Y hay que precisar que el nivel de competencia esperado con base al perfil del egresado no es igual a lo que se obtiene en los contenidos. Me refiero a que los contenidos de la asignatura y el hecho de que se cumplan los contenidos de la asignatura no necesariamente me garantiza el cumplimiento de resultados de aprendizaje. Y aquí surge una hipótesis de trabajo. Sería de pronto interesante, Nuri, que la pudiéramos trabajar con pedagogía, y es que yo lanzo esta hipótesis: la consecución de los resultados de aprendizaje no contribuye directamente a los resultados de aprendizaje del curso, no contribuye directamente a los resultados de aprendizaje del programa, porque no se mide el impacto del currículo oculto.
hay muchas cosas que enseñamos que no hace parte de los contenidos. Hay muchas cosas que transmitimos a los estudiantes que hace parte de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de nuestra comunicación no verbal, de nuestra actitud como profesionales que se transmite a los estudiantes y que no hace parte de los contenidos. Por eso, creo que debemos ser juiciosos en la forma como correlacionamos los aprendizajes de curso con los resultados de aprendizaje de programa. Entonces, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero haber sido claro y haber aportado en este sentido para la discusión. Como les digo, aquí no hay una posición que se pueda considerar unánime, simplemente unas reflexiones alrededor de una experiencia profesional alrededor de la educación médica que he tenido por muchos años y de poder compartir esto con otras personas que están metidas en el medio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que hacen que este tipo de políticas se vayan desarrollando en el país. Nuri, nuevamente muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes están conectados y han seguido atentos estas reflexiones. Perfecto, muchas gracias, doctor Ricardo. Un anuncio antes de pasar a la parte de inquietudes y comentarios que estamos recibiendo directamente en nuestro chat. Por favor, diligenciar el registro de asistencia que ya se ha compartido en el chat para pues, poder certificar la participación de ustedes en este espacio. Bien, doctor Ricardo, nos ha dado usted un enfoque muy general sobre el tema, pero al mismo tiempo puntualizando lo que yo llamaría las ventajas de propiciar, de fomentar un currículo integrado, ¿no? de caminar hacia eso, ¿no? Institucionalmente y también desde los programas académicos. Muy valiosos aportes para la comprensión de este tema y sobre todo cómo ha relacionado usted la relevancia que tienen los resultados de aprendizaje para una práctica enfocada en la integración de los distintos saberes, de las distintas prácticas docentes, investigativas, ¿verdad? De extensión. Aquí tenemos unas preguntitas, voy a permitir leerlas, compartirlas, ¿no? Para que, pues, para la claridad de quienes la planteó. Lo primero es si se puede concebir el enfoque de una integración curricular como una estrategia institucional o del programa. A ver, yo creo que deberían ser las dos cosas. Es decir, hay cosas que yo puedo trabajar en términos de integración, donde puedo llegar a acuerdos entre las diferentes áreas, las diferentes, en nuestro caso, por ejemplo, regiones de formación y sus docentes para generar elementos de articulación que me permitan esa integración. Sin embargo, cuando yo voy a niveles superiores de integración, es muy probable que tenga que trabajar como con unas definiciones políticas institucionales relacionadas con el PEI y relacionadas con la concepción de integración que tiene la universidad. Entonces, creo que hay que trabajar en los dos sentidos. Por eso, en gran medida, agradezco la invitación de parte de Pedagogía. Esto lo he venido trabajando
trabajando no, conversando con procesos académicos, porque yo creo que en esta línea tenemos que, si vamos a trabajar en este tipo de líneas, tenemos que trabajar bajo unas definiciones también de carácter institucional. Entonces, como les digo, hay elementos que se pueden trabajar desde el programa y que inclusive puede trabajar el profesor, como lo mencioné antes, en términos de articulación con otras áreas, pero hay otros elementos que incluyen y necesitan de unas definiciones de carácter institucional. Perfecto. Otro interrogante, ¿quiénes implementan la integración del currículo? Entiendo, ¿no?, que concretamente quiénes son los actores en esa integración. Yo entendería que hay distintos niveles de integración, ¿no? Por supuesto, entonces yo mencioné 11 niveles de integración dentro de la escala de Harden y como les dije, los primeros 5 niveles son niveles que podemos lograr en comunicación estrecha entre las diferentes áreas. Es decir, yo, profesor de anatomía, puedo hablar con el profesor de fisiología y con el profesor de bioquímica para que hablemos, por ejemplo, de una integración de tipo temporal y al mismo tiempo hablemos, por ejemplo, de lo que es el sistema cardiovascular, en lugar de que de manera desarticulada yo hable hoy de anatomía del corazón y el profesor de fisiología dentro de 2 o 3 meses hable de fisiología del corazón y el profesor de patología dentro de otro tiempo hable de patologías del sistema cardiovascular. Entonces, hay unos elementos de integración que se pueden trabajar a nivel de profesores y departamentos y que se pueden trabajar sin ningún problema desde los programas con las diferentes áreas. Hay otros elementos que requieren probablemente una revisión curricular y que requieren una concepción curricular diferente. Si yo quiero trabajar con unos elementos integrativos de alto nivel, las asignaturas prácticamente desaparecen, ¿sí? Cuando yo voy a hablar entonces sobre la salud del niño, ¿sí? Yo estoy articulando alrededor de la salud del niño la anatomía, la embriología, la histología, la pediatría, qué sé yo, todo el mundo, todo el universo de disciplinas que tienen que ver con la salud del niño y además no solamente las disciplinas, las áreas disciplinares propias de la medicina, por ejemplo, sino lo que tiene que ver con los aspectos sociales, con los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del niño y la atención del niño dentro de la sociedad. Es decir, las asignaturas desaparecen. Y para yo desaparecer las asignaturas, yo necesito de una decisión política de carácter institucional. De acuerdo, muy de acuerdo, doctor. Y bueno, tenemos una última pregunta y es que si desde los resultados de aprendizaje es posible plantear la integración curricular. Debiera ser. ¿Y por qué debiera? Porque es que el resultado de aprendizaje, cuando hablo de resultados de aprendizaje del programa, no habla de que el estudiante de medicina sabrá diagnosticar la enfermedad isquémica del corazón, sabrá diagnosticar un infarto del miocardio. Ese resultado de aprendizaje no va a aparecer como resultado de programa, ¿sí? Va a aparecer que el estudiante de medicina podrá hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades prevalentes dentro de la población adulta, ¿sí? Y dentro de la población adulta, entonces las enfermedades prevalentes son la enfermedad isquémica del corazón, el cáncer, el trauma y la violencia y demás cosas. Es decir, el resultado de aprendizaje visto desde el programa es un resultado integrador, ¿sí?
El hecho de que, y fíjense que nosotros, cuando yo entrego el título de médico, ¿sí? Yo no estoy entregando, esta persona es médica, sin embargo, perdió ginecología, ¿sí? No, yo estoy diciendo, es médico y le estoy dando las posibilidades de actuar dentro de la sociedad como médico, y como médico es un todo. Lo mismo cuando le entrego el título a un ingeniero o a un abogado o a un economista o a un arquitecto, ¿sí? Yo no puedo decir que es que el abogado le entrego el título en administrativa pero no en penal, ¿sí? Se lo estoy entregando integrado. El resultado de aprendizaje, el perfil del egresado es un perfil integrado. Por eso el interés que yo tenía de juntar estas dos cosas, ¿sí? Porque indudablemente no las podemos mirar como aspectos separados. Finalmente, el título de médico comprende una gran cantidad de cosas y el perfil de mi egresado es un perfil integrador, ¿sí? Donde yo no estoy hablando de que mi egresado ganó anatomía, ganó medicina interna, ganó fisiología. No, estoy diciendo que mi egresado es médico, ¿sí? No que es cardiólogo, ni que es ginecólogo o es pediatra, ¿sí? Y creo que eso sucede en otras y en todas las disciplinas si las miramos de manera global y tratamos de adaptarlas de manera global. Perfecto. Muchas gracias. Eso han sido algunas de las preguntas que hemos tenido y también pues tenemos muchos agradecimientos de parte de los profesores, felicitaciones por también le hacen llegar los asistentes por ese manejo global, pero a la vez también puntual, enfocando precisamente lo que es hoy un tema pues de mucho análisis por parte de la universidad, de nuestra universidad. Y resolviendo una inquietud que usted presentaba al comienzo de la charla, de la webinar, bueno, yo le comparto que tuvimos participación de casi todos las facultades, por supuesto mayoritariamente la Facultad de Ciencias de la Salud, pero también tuvimos la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas. Contamos también con la participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y también tuvimos la participación de otras dependencias. Es decir, pues tuvimos bastante acogida en el tema de hoy, pues entendiendo que hoy pues hay una dinámica de reflexión en las facultades y en los programas sobre el tema de resultados de aprendizaje, ¿sí? Nuestro agradecimiento, doctor Ricardo, nuevamente, y nuestra invitación a los asistentes a nuestro próximo espacio que tendremos el 26 de julio con el tema analítica del aprendizaje en Moodle. Entonces, bueno, no sé si hay algún apunte final de parte suya, pues si no, pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Nuri. Yo simplemente quiero dejarles la reflexión de que esto va mucho más allá. Por supuesto, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. La implementación de resultados de aprendizaje dentro de nuestros programas, pero va mucho más allá, va a la esencia de nuestros programas y a la esencia de lo que queremos de nuestros egresados. Entonces, muchísimas gracias, Nuri. Muchas gracias a Karina, a Laura y a todos los que estuvieron en el detrás de cámara y a todos los que participaron. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias y feliz resto de tarde.